chiquillos y chiquillas, ¿cómo han estado? Espero que estén todos muy, muy bien. Antes de empezar, les comento que, bueno, revise sus pruebas, obvio, y bueno, van a tener la nota, no sé si el jueves o el viernes, cuando hay que enviárselas, creo que el viernes o no, bueno, no estoy segura. Y hay de todo, hay rojos, hay 4, 5, 6, 7, para que sepan, ¿ya? Y se vayan preparando mentalmente. A modo general, sobre la evaluación me gustaría decirles que hay algunas muy buenas y hay otras evaluaciones que me llamó un poco la atención. Yo pedía mucha argumentación y siento que no logran distinguir aún qué es argumentar de qué es, por ejemplo, definir o qué, no sé, o de explicar, porque no es lo mismo argumentar que explicar, o no es lo mismo argumentar que definir. Entonces estoy pensando en hacer quizás alguna clase por Zoom con algunos para entender esas distinciones. Eh, Creo que es importante porque en filosofía todo se argumenta. Entonces, si no saben argumentar, les va a ir mal siempre en las evaluaciones. Y creo que es importante que sepan distinguirlo. Bueno, o quizá les haga una clase específica de argumentación nuevamente, pero más profunda. Y quizá, bueno, voy a buscar una manera de llegar a ustedes a través de eso. La última clase, no sé si se acuerdan, porque ya pasó la prueba, pasaron vacaciones, etc. Estuvimos hablando sobre Parménides. Dijimos que este día iba a ser sobre Parménides y Heráclito, ¿cierto? Y vamos a ver esos dos filósofos. Y ya empezamos con Parménides. El objetivo de la clase de hoy día es reconocer las vías de conocimiento de Parménides, ¿ya? Habíamos hablado. Vamos a hacer un mega resumen de lo que vimos en la última clase, pero igual pueden ustedes recurrir al último video. Pero de todas maneras les voy a hacer un resumen, pero no sería malo que vuelvan a ver el último video de Parménides. O miren sus apuntes para que se acuerden. ¿Qué es lo común a todo lo existente? ¿Se acuerdan que Parménides era un filósofo presocrático, pero que este filósofo era como tenía una filosofía más desarrollada que los otros filósofos presocráticos? Por eso nos estamos centrando en él. ¿Qué es lo común a todo lo existente? Parménides va a decir que lo común a todo es el ser, porque todo es algo, todo es de alguna manera, ¿cierto? Hablamos un poco de su vida y hablamos de esto, la última clase. Dijimos que los registros de Parménides que tenemos, es un poema. Y en este poema, Parménides explica su filosofía y habla y dice que hay 3 vías de conocimiento. Está la vía de la verdad, ¿cierto? O del ser, que es la vía donde se encuentra el puro ser. Por lo tanto, la única manera de acceder a ella es a través de la razón. Eso lo vimos en la última clase. Pero, ¿nuestro mundo se compone de ser puro? No, nuestro mundo no se compone de puro ser, porque las cosas son, pero también dejan de ser porque nacen y mueren. Hay otra vía de conocimiento que es la vía del no ser, va a decir en su poema, pero esta vía es imposible conocerla, porque nosotros no conocemos lo que no es. De hecho, el no ser, ni nombrarlo ni decirlo se puede. Por lo tanto, esta vía se anula. Entonces, en definitiva, si bien él habla de 3 vías, de manera práctica son 2 vías realmente. La del ser, que se puede conocer, podemos conocer el ser, pero yo no conozco el ser, sino que conozco la guitarra siendo, o conozco un cintillo siendo cintillo, pero no conozco el ser del cintillo, no. Por eso es que no conocemos el ser. Sin embargo, va a decir Parménides que con el uso de la pura razón podríamos llegar a entender de alguna manera qué es el ser. Y la tercera vía de conocimiento es la vía de la opinión o de la doxa. Esta vía era la mezcla del ser con el no ser, ¿cierto? De hecho, las cosas que nos rodean, las cosas del mundo, se forman de una mezcla de ser y no ser. Por lo tanto, nosotros vivimos en el mundo de la opinión o de la doxa. Eso es lo que habíamos dicho en la última clase. Por ejemplo, ¿por qué dice que este mundo se compone de, o estamos y habitamos en la vía de la opinión? Porque efectivamente las cosas en nuestro mundo son, pero luego dejan de ser. Porque mueren o cambian. Por ejemplo, la guitarra. Ahora es guitarra, pero con el tiempo se va a ir desarmando y va a pasar a ser polvo, porque se va a desintegrar en algún momento y va a pasar a ser basura y va a ser como polvo o pedazos de madera. Entonces, es y no es guitarra.
es guitarra ahora, pero en el futuro va a dejar de ser guitarra. Y en este mundo, como todo es cambiante y todo está en constante cambio, entonces eso hace que en nuestro mundo las cosas sean, pero también dejan de ser. Por lo tanto, vivimos en una mezcla de ser con no ser. Eso es lo que había dicho, eso es lo que habíamos dicho en la clase pasada. Vamos a empezar a analizar, ¿cuál es la vía que a Parménides le interesa? Él va a decir en su poema que la vía que más le importa conocer es la vía de la verdad, es la vía del ser. Él quiere saber y descubrir qué es el ser, ¿ya? ¿Qué es el ser puro? Eso es lo que quiere saber Parménides en definitiva. Entonces, va a detenerse en esa vía y va a preguntarse, ¿qué es el ser puro? ¿De qué se compone? ¿Cómo es? Y acá vamos a hablar de las características del ser, que es el ser que finalmente comparten todas las cosas. Todas las cosas de este mundo tienen un poco de este ser, pero no son este ser puro, porque ninguna cosa es eternamente y es perfecta en sí misma y no muere nunca y no nació nunca, etc. Sino que las cosas de este mundo son una mezcla de ser con no ser. Pero él se pregunta, ¿pero qué es el ser puro? Y acá tenemos una lista de características que él le atribuye al ser puro. En el fondo, si hay algo que tiene estas características, eso es el ser puro. Y es el ser absoluto y es el ser perfecto. Va a decir que el ser, como primera característica, es siempre presente. Está siendo ahora. De hecho, el ser siempre está siendo ahora. ¿Por qué? Porque no puede dejar de ser. El ser, si es realmente el ser pleno y absoluto, entonces está siendo y siempre está presente. ¿Por qué no puede ser pasado y por qué no puede ser futuro? No, porque si es que es pasado, entonces en algún momento no fue. Y si es futuro, en algún momento no será. Por lo tanto, el ser siempre es ahora. La segunda característica del ser es que todo lo envuelve. De hecho, todo lo que existe en nuestro mundo tiene algo de este ser. De hecho, aquello que no tiene este ser no existe. Pertenece a esta vía, a la vía del no ser. Por lo tanto, todo lo que es tiene algo del ser. ¿Sí? Por eso es que todo lo envuelve. Tercera característica del ser es que es inmóvil, homogéneo e indivisible. ¿A qué se refiere con esto? Inmóvil es que no se mueve, en el fondo no cambia. A eso es a lo que apunta. El ser no cambia, es siempre idéntico, es siempre igual. Es homogéneo porque es igual en todas partes. Vamos a imaginar el ser. Es igual en todas partes. No es que acá tenga más ser que acá, no, en todas partes es igual. Es idéntico en sí, dentro de sí mismo es idéntico. Y es indivisible. Por lo tanto, el ser que tiene la guitarra es el mismo ser que comparto yo, y es el mismo ser que comparte usted, y es el mismo ser que comparte el computador, etc. No es que cada uno tenga un ser diferente. Todo lo que existe comparte el mismo ser. Todo lo que es, todo lo que existe, tiene el mismo ser. Porque el ser no se puede dividir. Cuarta característica, va a decir en el poema que esta vía del conocimiento del ser, el ser es lleno, por lo tanto no tiene vacíos, es completo, es absolutamente idéntico en todas partes dentro de sí mismo. Quinta característica, es ingénito e imperecedero. El ser no nace y no muere. Ya les dije, porque si es que en algún momento nació, es porque antes de su nacimiento no era, y eso es imposible. El ser siempre ha sido, siempre ha existido, porque es siempre presente. Y es imperecedero, es decir, no muere. Eso significa imperecedero. El ser no puede morir, porque si en algún momento muere, entonces quiere decir que el ser en algún momento no será, y eso no puede ocurrir. El ser siempre es, de alguna manera. ¿Ya? ¿Cómo va a definir Parménides este ser? Va a hablar de la